¿Se escucha bien? Vicente Sos. Ahora no sé, a ver si se ha ido el papá Pitufo o el pato Donald, porque algunos nos han comentado también que parecía el pato Donald. A ver. ¿Sigue igual? Pregunto, porque yo no me escucho a mí mismo. ¡Aupa! ¡Aupa! Es que, a ver, es una situación un poco curiosa, porque es que yo no me oigo a mí mismo. Yo no me oigo a mí mismo, entonces pues veo ahí que vosotros comentáis. Es la segunda vez que ha pasado esto, no sé por qué es. Hay veces que sí que suelo quitar el micro y lo tengo que configurar otra vez, pero no siempre ocurre esto. Es la segunda vez que ocurre y la verdad se ha dicho que la última vez que estuve un buen rato hablando, me comentasteis y lo oí, lo escuché después cuando llegué a casa, y de verdad que casi me meo. Era una retransmisión bastante chula. Uf, menos mal. Tiene que ser bastante extraño escuchar al pato Donald, porque el pato Donald hablaba así, ¿no? Qué bueno. Ay, amá. Cosas del directo, cosas que pasan, ¿no? Y además, bueno, pues tampoco podría saber por qué, pero bueno, igual que tampoco tenemos el chat, el anterior, el de las fotos, pues seguimos aquí en el YouTube, pues de vez en cuando pasan cosas de estas, ¿no? Si supierais, la vez pasada me decíais, es que los micrófonos hay que baratos, y por supuesto que son baratos, si supierais, pero son lo primero que pudimos encontrar aquí, pues en aquellos días tan estrictos de confinamiento, para poder hacer el directo desde Urdaibai. Y bueno, pues con lo que teníamos entre manos, ¿no? Si vierais los cascos que tengo, no son como aquellos cascos que usaba al principio Madonna y tal, ¿no? Para cantar, ¿qué va? Son unos cascos grandes, y le tengo puesto con una cinta aislante aquí una cámara web, creo que es una Logitech o algo así, que hace a la vez de micrófono, y que es esa Logitech la que, bueno, no iba a decir marcas, pero bueno, ya me ha salido, la que de vez en cuando parece ser que distorsiona mi voz y me convierte en Papá Pitufo o en Pato Donald. Es la segunda vez que ha ocurrido. Y el idioma pues en este idioma nuevo de Pitufolandia, pues os he estado saludando a todos, que erais un montón, y ahora pues voy a comenzar otra vez. A ver, Arratsaldeon, hasta London, hasta, bueno, Madrid, Folgueroles, Bilbo, Ermua, A Coruña, Huesca, desde, a ver, sí, desde Esparreguera, desde Terrassa también, Gijón, Málaga, Badajoz, bueno, desde Majadahonda también, desde Madrid, desde Doñana, Cáceres, y bueno, todos estos nombres los he dicho en ese idioma tan extraño que me habéis escuchado. No sé lo que se habrá entendido, pero luego, por supuesto que voy a escuchar, bueno, me voy a escuchar otra vez. Qué bueno. Ay, mamá. Menos mal que os tenemos a todas y a todos ahí, que me avisáis, porque yo me podría haber echado toda la emisión hablando de esa manera, Ay, mamá. Qué buena. Y hoy, bueno, un día como estaba diciendo el Pitufo, un día maravilloso. ¿Veis? Un día primaveral, casi veraniego, 24 grados, hace 2 segundos había 25 grados.
calor, al sol bastante más calor que lo que marca el cuadrito de la temperatura, pero aquí en la costa la suerte que tenemos es que normalmente a mediodía, un poco hacia la tarde, entra la brisa, como ha entrado ahora, y una temperatura increíblemente agradable. Me comentáis a ver si estoy cambiando la voz. Pues quizás la pubertad, ya sabéis, en la edad que tengo, pues cambiamos de voz. Aupa Albacete también, y Zamora, por supuesto. Ya todos una familia, desde luego. Y aquí veis estas nubes finas, nubes altas, seguramente cirros. Pondría la mano en el fuego, que son cirros. Esas nubes creadas por cristales de hielo, que hay días que nos ofrecen unos fenómenos, unos espectáculos chulísimos. Hoy a la mañana se veían algunas nubes altas que tenían un fenómeno que se llama virga, que era precipitación, pero era precipitación que no llegaba al suelo, o sea, volvía a condensar, volvía a evaporarse antes de llegar al suelo, y daban unas nubes preciosas, como deshilachadas hacia abajo, que eran esas cortinas de precipitación que no nos llegaban hasta el suelo. Voy a bajar un poco el micrófono, ya que hay gente que está trabajando también hoy en el campo. Y primero vamos a dar una pequeña vuelta para ver el paisaje tan chulo que tenemos. No es un cielo azul, como veis, está esa fina capa de nubes altas que empañan un poquito el sol, pero qué va, pero un día totalmente primaveral. Veis así que hacia la costa se está nublando un poco, pero son nubes que en principio no nos van a traer ni un tipo de precipitación. Estas nubes muchas veces suelen dejarnos eso, lo que os he comentado, unos fenómenos súper bonitos, como parhelios. Mira, hace mucho que no habíamos parado en casa de nuestra amiga la araña. Hoy mira, hoy también tiene la cena ya preparada, la merienda. Ahí se ven un par de insectos. Bueno, que un par, 3 insectos, 4, ¡buah! Hay un montón. Esta araña que vive con nosotros en nuestra cámara y que tiene tendida su trampa, donde podéis ver pues, que captura una sola araña. Fijaros cuántos insectos. Y por supuesto que la mañana ha estado divertida, ha sido increíble. Bueno, ha sido todo un día maravilloso el de hoy, en el que, bueno, no nos hemos podido aburrir con Adur, con el carnero, tampoco nos hemos aburrido con un zorro que ha aparecido, que os voy a enseñar ahora mismo uno de los vídeos que lo hemos seguido en directo desde aquí, solo que era un momento en el que todas y todas vosotras, pues algunos habéis estado conectados, pero otros no. Sí, es una araña que se aprovisiona con todo tipo de insectos. Y bueno, y esas ovejas que por alguna razón pues hasta hoy las teníamos todo el rato en esta muna recién desbrozada, pero desde que ha llegado Adur, el carnero, pues están desapareciendo de nuestra vista. Hoy a la mañana ha aparecido,
Por si acaso vamos a acercarnos, pero no. Y bueno, este carnero Adur que ayer o antes de ayer nos dio un poco de susto, ¿no? Ya que vimos que no lo aceptaban, pero luego creo que ya se están haciendo amigos, aunque hoy también le han andado al aire, ¿eh? Estas ovejas nuestras le han andado al aire, pero bueno, luego se ha hecho de notar, o sea que por lo menos es un carnero, parece súper majo, jovencillo, huye de nosotros, es una pena, pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Ya ganaremos su confianza y espero que las ovejas lachas, las que están aquí, se ganen su confianza, porque si hubierais visto ayer, o antes de ayer, perdón, ¡buah! En un momento yo estaba pensando en que quizás lo teníamos que sacar, porque decía, estas la matan, o sea, nos lo matan. Lo han acosado, pero durante 2 días, y hoy creo que ya ha dicho, bueno, aquí estoy yo también, y pues bueno, ahí sigue. Arratsaldeon, Santurtzi. Parece que sí, parece que donde va él, van ellas. Y mirad, os voy a enseñar, para los que no habéis podido ver. Uy, está justo el tractor, creo que al lado nuestro. Se escucha lo que creo que es un rascón, aparte de esa curruca capirotada. Esto me imagino que es un rascón. Ayer también creo que estaba sonando y a gente también nos comentó como que era una cría de rascón. Yo no lo puedo asegurar, la verdad, pero puede ser. Por supuesto, matriarcado vasco. En mi casa es así. Y es curioso, pero aquí en todos los caseríos, en este pueblo, independientemente que los caseríos, no sé si pasará en otros lugares, ¿no? Pero aquí, estas casas, estos caseríos, por ejemplo, la Verasturi, que os he hablado más de una vez, este tejado que se da aquí, ¿no? Aquí todos estos caseríos de Galartza, Agartze, Larrachu, Argasburu. Uy, y ahora le toca a la rana su momento de gloria. Vamos a bajarle un poquito. Pues todos estos caseríos, es curioso, ¿no? Pero yo siempre los hemos oído como las propietarias, aunque los propietarios o hubiera venido por la línea del marido o por la línea del hombre, de lo que es el caserío, de herencia o lo que fuera, siempre para nosotros han sido las mujeres que vivían ahí las que cogían el nombre del caserío. Por ejemplo, este es el barrio que donde yo vivo, pero está justo detrás de este bosque. Y nosotros siempre hemos ido a donde Pilar, a Bostei, nunca hemos ido a donde Chomin, o a donde Pilar, la de Verasturi, a donde Paquita, la de Baraiz, nunca hemos ido a donde José Luis. Siempre, no sé por qué, hemos mantenido los nombres de las mujeres, y puede ser que sea también debido a que en una época muchos de los maridos y de esos hombres que vivían en esos caseríos, muchos de ellos pues tuvieron que emigrar. Muchos de ellos también eran marinos y pues era así. Pero aquí, por ejemplo, nosotros siempre hemos ido a Querixena, a donde Concha, a la casa de Concha. Nunca hemos ido a donde Juan Cruz. No tengo así ahora mismo algún caserío que me venga el nombre de un hombre. No, era siempre o Ana, la de Abostei,
Engracia, la de Artiartía, Teresa de Ormeche. Sí, no sé. Era curioso, sí. Y pues con las ovejas, pues no sé, pasará lo mismo. Eran, la verdad se ha dicho, o sea, menos mal a ellas, a todas nuestras abuelas, tías y demás, que sacaron adelante pues todas nuestras familias, ¿no? Todas nuestras familias. En unas épocas tela marinera, donde mucha gente se quedó aquí, muchas mujeres con sus hijos, cuando sus maridos tuvieron que escapar o incluso tener que emigrar, ¿no? A sacar el sustento, dejando aquí familias enteras, entre comillas, que se busquen la vida, ¿no? Desde luego, un portento, todas esas mujeres que sacaron adelante gran parte de los caseríos de aquí, ¿eh? Gran parte de los caseríos de aquí. O sea que, mira, hoy un homenaje desde aquí. Ya que hemos estado hablando del matriarcado, pues mira, un homenaje desde aquí a todas las mujeres de estos caseríos, de toda la comarca y me imagino que en todo el estado ocurriría lo mismo por haber sacado adelante, ¿no? Todo esto. Y hoy, pues lo que hemos estado diciendo. Un día chulísimo. ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Cópula de cigüeñelas. A ver si la pillemos. Mira, 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 mira. La vamos a pillar, creo. A ver. Mira, está la hembra y el macho bailando. El cortejo. Esto va a ser un puntazo si vemos, ¿eh? En directo, lo que parece ser el cortejo de las cigüeñuelas. Mirad qué bonito, ¿eh? Ahí va. Qué chulo. Fijaros qué cópula más bonita acabamos de ver. ¡Ostras! Esto, mira, esto va a quedar guardado. La cópula de las cigüeñuelas. ¡Qué preciosidad! ¡Qué chulo! Aquí habéis visto. Mira, este debe ser el macho. Y la hembra. Ay, siempre solemos andar diciendo que si la cabeza oscura, la cabeza negra, no sé qué, pero acabamos de ver una cópula de cigüeñuelas increíble. Toma ya. No es una cosa que se ve todos los días, ¿eh? A ver, aquí la hemos visto alguna vez, pero así en directo y retransmitido, pues no. Bueno, nos estamos dando cuenta también que somos un poco voyeurs, ¿no? Un documento súper bonito. Teníamos grabado una, pero no tenía ni comparación. Esta es mucho más bonita. Parecida, pero bonito, ¿eh? Os voy a enseñar la que teníamos grabada, que os lo he enseñado alguna vez. Eso sí que es un tita. Sí, sí, no andan... Bueno, preliminares han tenido bastantes, ¿eh? Que ese cortejo tampoco lo hace todo el mundo, ¿eh? Pero ahora eso sí, la cópula ha sido buenísima. O sea, tita. Y la coreografía, como dices, Beatriz, encantado, o sea, increíble. Al archivo, por supuesto. Y sexo en directo. Esto de... A veces suelo decir, ¿no? Que hay, de vez en cuando tenemos ahí emisiones de pornitología. Y pues sí que es pornitología, ¿eh? Los nidos. Estas cigüeñuelas seguramente van a hacer los nidos en estas zonas de carrizos. En estas zonas de carrizos inundados, en estos, como si serían estos pequeños islotes que no son islotes, pero en estas zonas, o sea, empezarán ya dentro de poco a hacer sus nidos. Hace poco vimos una que estaba como ensayando, pero luego ya lo dejó. Y les gustan estos lugares que estén encima del agua. El año pasado, por ejemplo, hicieron estos carrizos, solo que este año no sé si se animarán, porque no sé si fue el año... Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Aquí hay el polluelo de algo. Ahí va, sí, un pato. Un pato. Es un patito.
Que qué raro que esté solo. Uy, como le venga la gaviota o la garza. Mira, hoy estamos en plena época de reproducción. Hemos visto cópula, pero también hemos visto algo que seguiría más adelante. Pero este pato que está solo, es que, se me hace... ¡Ostras! Un porrón. Una porrona. Estos son porrones, seguramente. Mira, os presento estos 3 por lo menos patitos, crías de porrón. Para nosotros un lujazo, ya que en Urdaibai estas aves han empezado a criar hace 4 años. Hasta ahora prácticamente impensable. Y bueno, y además fue curioso, porque el mismo año que criaron en Urdaibai, criaron también en otro humedal que está cerca de aquí, en Chingudi, en Playa Undi, y también crió en los porrones, por primera vez creo. Bueno, que sepamos, ¿eh? Y estos, crías de porrón. Os voy a decir además que nos hemos dado cuenta que durante estos años, sí, son porrones, crías de porrones. Porque aquí está la madre, por lo menos las tienen 3. Y sí que nos hemos dado cuenta que los porrones sobreviven más que los ánades reales. Y quizás puede ser porque, no sé, cada vez que aparece algún enemigo, cada vez que aparece algún depredador, estos patitos, no hay más de 3, hay 4 mínimo. Estos patitos se sumergen y desaparecen. Y en el caso de los ánades reales, solemos ver que hay una mortandad terrible, sobre todo por depredación con milanos, gaviotas, garzas. ¡Jo! Es que no me da tiempo para contaros todo. Es que es increíble. Están pasando cosas todo el día. Todos los días pasan algo nuevo. Siempre hemos comentado que a nosotros nos gusta denominarnos como si seríamos un museo de naturaleza donde la exposición, o sea, todos los días cambia. Todas las exhibiciones, todas las exposiciones que tenemos cambian todos los días, y estos son nuestros cuadros, nuestras exhibiciones, pues las cosas que aparecen en el exterior, ¿no?, del Bird Center. Porrón común, sí señor, aldea quemada. Sí. Y muchas veces solemos pensar, ay, qué soso está hoy en primavera, pero siempre pasa algo. Y ahora, después del broce, pues veis, los ánades reales también, pues todos los machos aquí están cambiando el plumaje tranquilamente en la muna, en el lezón, donde antes ha pasado el zorro. Y como no, aquí, si no me equivoco, nuestro amigo Chistu. Chulísimo, ahí sigue entre nosotros. Y el zorriño, a ver, ahora vamos a ir al zorro. Primero quiero ver unas cositas, a ver si hay algún cambio, pero no, aquí están los ánades reales. Antes también hemos podido ver la cigüeña, justo además Ascen la estaba siguiendo y la he visto y he dicho, voy a seguirla un poquito, y hemos estado viendo también cómo la cigüeña bebe, cómo bebía el agua. Suele venir todos los días aquí a esta laguna de agua dulce, no solo a beber agua y a darse un baño. Sí, los ánades, fijaros, los patos, como nosotros vamos a tener que estar en la playa a cierta distancia, manteniendo distancias. Sí. Aquí no se juntan mucho. Es igual que las golondrinas, cuando cogen un cable, cada una está a su distancia. Aquí veis también, en este islote, recién desbrozado, todo lleno de ánades reales. Y si os fijáis, pues también, a ver, no voy a meter la pata, primero me voy a acercar, pero todos los islotes llenos de ánades reales. Hay algún porrón también aquí en este islote. Estas garcetas comunes
los Martinet Blancs, 4 Martinet Blancs, garzas blancas, Little Egret, junto a estos ánades reales y estos porrones, estos Murel Cap-Roig, que están también en este islote. Y no creo que me equivoque, pero es durante esta época vamos a estar unas 2-3 semanas que prácticamente no vamos a ver ningún limícola, ya que sobre todo la gran mayoría de ellos ya están en zonas del norte criando. Puede ser que veamos algún rezagado, que el otro día todavía se escuchaban y se veían limícolas incluso en paso, que tengo unas fotos chulísimas que os tengo que enseñar, pero no me da tiempo a todo. Y hoy, por ejemplo, no creo que vaya a poder ser posible, quizás mañana. Como no. También con buen ambiente el islote de las espátulas, con esta garza real de incógnito entre todas ellas, que está como arrodillada, ¿no? Bueno, no es arrodillado, pero que está ahí de una forma un poco rara. Aupa, Arratsaldeon, Gasteiz. Y bueno, os he comentado, ¿no? Vamos a ver al zorro. Bueno, os he dicho también que os voy a enseñar la cópula de la cigüeñuela, que eso sí, me gusta. A ver, creo que aquí... Ah, no, perdón. Creo que os puedo enseñar para que veáis que ha sido clavada, ¿eh? O sea, tienen una pauta de cortejo, de baile, precópula y la cópula. Ti-ta. Ahora veréis, ¿eh? Mira. Lo voy a poner en la pantalla en un segundo, si me hace caso el ordenador. Hay veces que no sé lo que pasa, pero que me salta el cursor de una punta a otra y me suelo quedar perdido. Pero aquí podéis ver enseguida en la presentación una cópula que teníamos grabada de antes de cigüeñuelas, que prácticamente ha sido similar. Ahí va el baile del macho. Y tan dignos los dos. En un ti-ta, como habéis dicho. Sí, sí. La vemos otra vez. Y además hoy podemos gozar de esta otra, que la que hemos visto hoy, que vamos, o sea, ha sido mucho más bonita con la luz que daba, ¿no? Eso, mira, eso os lo quería enseñar, ya que era curioso que sean tan parecidos, ¿no? Esas pautas y esos bailes tan parecidos. Sí, 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 en el hay un cormorán en el poste. Ayer pudimos ver hasta 3 cormoranes jóvenes, estos que todavía pues la naturaleza no les llama para ir a criar. Todavía no son adultos, por lo que tendrán que esperar mínimo hasta el año que viene para todo el tema de cría. Y pues hay algunos que se nos quedan por aquí a pasar la primavera y el verano, mientras que todos sus congéneres pues están en zonas del norte de Europa criando. Y lo que os he dicho, si no vamos, o sea, es que no vamos a llegar a nada. Para los que no hayáis visto, es que no me acuerdo justo el momento exacto, pero hoy ha sido el día de Adur y los zorros, y de una águila pescadora, que os tengo que comentar también. No sé cómo lo voy a meter todo, pero lo voy a meter hoy en esta emisión. Vamos a verle primero. Venga, al zorro. Y fijaros en Adur, para los que no conozcáis. Os enseño
el vídeo. Aquí veis a nuestras ovejas, las lachas, aquí en el centro, 4 ovejas. En la parte pues, de atrás, un zorro. A mano derecha, nuestro protagonista, Adur, el carnero, el joven carnero recién llegado. Y este zorro que quería pasar hacia la derecha, pero pues que se ha empeñado a Adur en que no iba a pasar. Y aquí le vemos ahora enseguida qué es lo que pasa. Ahí le veis a Adur que se acerca al zorro y el zorro... Ese zorro además creo que lo conozco, que hace... Esta semana, a principios, me ha visitado varias veces en el gallinero. Pero bueno. Además es un zorro... No sé si es macho o hembra, ¿eh? Tengo que mirar a ver cómo orinan. Si es como los perros, porque si es como los perros parece una hembra, pero no lo puedo decir. Marcando el territorio cada 2×3. Ese zorro que Adur no le dejaba pasar, y hay bastantes más imágenes, ¿eh? Veremos ahí que de repente vuelve a aparecer desde ese carrizal un zorro precioso o preciosa. Ahí le veis, además con ese pelaje de verano, que no es tan denso. En invierno suelen estar ¡buah!, increíbles, con un abrigo y con una cola chulísima. Este zorro, que seguramente tendrá crías cerca, y de los que se anda y quiere... Uy, que viene Adur, que viene Adur. Que viene Adur, escapa, marcando territorio todo el rato, y Adur pues que no le deja pasar. Aupa Adur. Yo creo que se está haciendo un poco el gallito o el carnero, porque mira, ahí veis cómo le siguen todas las ovejas. Desde luego ayer la anduvieron al aire. Y hoy, como veis, pues mira, parece que ha cogido las riendas ahí, de por lo menos para espantar al zorro. Un border collie, sí. Pero el zorro todavía sigue, ¿eh? Ha estado un buen rato entre nosotros. Lo han espantado hacia el carrizal, pero, como veis, aquí vuelve a aparecer, da la vuelta. Y el zorro lo que quiere es cruzar sin más, sin ningún problema. Y aquí lo vemos otra vez. Los zorros, bueno, aquí la verdad se ha dicho, es un sitio súper tranquilo. Y no os voy a decir que todos los días, pero es súper habitual el verles a los zorros de día por la marisma, sí. Me imagino que también se acercarán bastante a ver pues si consiguen también alguna nátida, algún pato, roedores, que también hay un montón. Chicarrón del norte, Adur. Todavía le falta un poco para chicarrón, ¿eh? Por ahora vamos a dejarlo en chiquillo del norte. Chiquillo del norte. A ver si vemos, pero veis qué preciosidad el zorro, y el poder verlo así en este directo que ha sido hoy a las 11 menos cuarto, creo que ha sido más o menos. Qué bonitos son. Eso sí, de vez en cuando entran en los gallineros pues te da un poco a por saco, pero bueno, culpa de los que tenemos gallinero y de los que no lo cerramos como es debido. También he escuchado y he oído estos días que parece ser que, como en algunos años que ha ocurrido también, pues tienen mira, ahí le vemos marcando, y eso era la duda que tengo, si es hembra o macho, porque los perros, por ejemplo, los machos levantan la pata, ¿no?, para mear, y aquí vemos que en este caso no, pero tampoco sé si los zorros lo hacen así o no. Veis ahí el zorro en la mitad, cerca de unas garzas, una garza que está ahí aquí al lado del Bear Center.
está marcando territorio totalmente. Y además es curioso, ¿eh? Pero yo no sé si conocéis el olor del zorro, pero es un olor súper característico, una cosa dulzona, que cuando vas por el monte, en los lugares donde está marcado, te viene. Y veis esta garza que le está mirando tranquilamente, porque sabe que desde luego al agua no va a saltar. Y no solo orinar, también deja sus excrementos marcando bien el territorio. Yo creo que sí, también cogerán algún pato que otro. Solo que lo que pasa es que las gallinas están en el gallinero, y si tú el gallinero lo tienes entre comillas de mala manera, o si no te preocupas mucho de que esté bien cerrado, que es lo que me pasó a mí, pues te puede desaparecer alguna gallina. Pero bueno, yo asumo esa tasa pues que pago, ¿no?, por vivir en un sitio así. Pero veis que no para de marcar el territorio. Un espectáculo que nos ha dado hoy el zorro, chulísimo. ¡Opa, Felipe! Estás por aquí. Es una pena que no podamos disfrutar con las fotos que tú nos mandabas, y ni con las fotos de Axente tampoco. Sí, lo que pasa es que los patos normalmente aquí dormirán en los islotes y no se acerca normalmente el zorro a esos lugares, ¿no? Pero veis qué gozada de animal. Pues lo que estaba diciendo, parece ser que, según he oído, me han comentado que debe de estar extendiéndose alguna enfermedad entre los zorros. Hace unos años tuvieron sarna, un tipo de sarna, que los dejaba pelados, y murieron un montón de ellos, y la verdad que cuando los veías con esa enfermedad daba pena verlos. Y el poder gozar así de un zorro pues tampoco es muy fácil. Parece que tiene pulgas, ¿eh? Eso también. Este zorro, que probablemente sea hembra, pero tanto marcar, es que miradle qué bien se debe. El lujo de hoy con este zorro, chulísimo. ¡Hala! No termina de marcar todo el territorio. Como veis, aquí no solo plumas, también hay pelo. Hace mucho también vimos jabalís. Corzo también creo que nos ha tocado alguna vez. Prácticamente hemos visto los mamíferos que tenemos aquí, menos los pequeños. Parcatu. Sí, debe tener pulgas, ¿eh? Este zorro, que ahora en casa estarán diciendo, ese es el que ha llevado 3 gallinas. Sí, Marco Antonio, yo estoy contigo. Yo diría que es también hembra. Aquí en euskera, aseria, que es zorro, o también se le llama luquía. Luquía, aseria, en castellano zorro, y no lo puedo decir en catalán ni en galego. Raposo también se le dice. Estas las imágenes que hemos podido grabar hoy de ese zorro. Esto no, esto ha sido como le siguen ahora mismo a Adur las ovejas, pero no sé si para bien o para mal, porque antes también le han andado al aire en un momento.
Sí, Beatriz, eso también es verdad. Pelo, pico, pata. Fox en inglés, por supuesto. Mirad, qué elegante va Adur. Y detrás, las 4. Guineu, es verdad, Gonzalo. O Guilla. Guineu, sí, tienes razón. Y aquí Adur, que no sé si se está escapando o qué. De estas malvadas que ayer, bueno, la anduvieron al aire. Y hoy, pues no lo sé. Hoy parece que pues les ha hecho gracia. Ahí está Adur, mirar, qué chulo es. Bueno, dentro de poco va a tocar peluquería, Eso sí, porque al pobre Adur se le estaban enganchando todas las zarzas y todos los palos que había en el camino. Y ahí veis. Qué elegante. Ahí, con todas las ovejas. Yo creo que misión cumplida. Osorik dago Adur, bai. Osorik. Estas las imágenes que hemos podido observar hoy a la mañana. Y... Uy, que ya que tengo que pasar ya enseguida a la retransmisión en euskera, pero no me quiero ir sin enseñaros estas fotos que hoy hemos podido sacar justo cuando hemos estado haciendo un seguimiento de las aves. Esta gozada de águila pescadora que ha aparecido sobre nosotros en la ría. Ayer también la pudimos ver, que un compañero nuestro, Lander, le pudo grabar con el móvil y ya veréis dónde se posó. O sea, increíble. Una águila pescadora que nos hemos estado fijando en las fotos. No lleva anilla, si no se le hubiera visto aquí, o si no se lo hubiera visto en este posadero. Veis aquí las patas limpias, sin ninguna anilla. Una águila pescadora que ayer nos ha aparecido, ¿dónde? Aquí. Fijaros en la foto. Qué pena que no apareció en el directo. Fue nada más terminar el directo, no pasaría ni media hora, a las 8 de la tarde, y se nos posó en este poste que hoy, si llega a estar aquí, lo hubiéramos comido. O sea, comido quiero decir a la vista, Fijaros en este poste, justo además en la punta esta, en vez de ponerse en el lateral, es donde apareció ayer esta águila pescadora, que creemos que es la tercera que está aquí. Fijaros, aquí el águila pescadora en el poste, que veis. Espera, a ver, en imágenes. Ahí, águila pescadora que, como podéis ver, no porta anillas. O sea, es otra, no es la novia de Roy. Parece ser que no, porque la novia de Roy se supone que tiene una anilla naranja, y esta, como podéis ver, ni anilla naranja ni amarilla. Como no sea esto una anilla, pero no tiene pinta de que esta pescadora tenga ninguna anilla. Lo que no sabemos si es macho o hembra, porque tampoco lo hemos podido comparar. Tampoco nos ha parecido muy grande cuando hemos visto en el vuelo, Se nos ha echado de más, ha sido una gozada, porque se nos ha echado delante nuestro a pescar. Ahí mira, esta foto la hemos podido sacar cuando estaba echándose a la ría a pescar. Mirar cómo apunta hacia abajo y se ha pegado una zambullida. No ha sacado pez también, eso es verdad. Justo hoy a la mañana, cuando hemos estado realizando el seguimiento de las lavanderas boyeras. Esta águila pescadora sin anilla. Y esto era lo que os quería contar. Y mira, y os voy a enseñar también el vídeo que ayer pudimos, que el Lander, un compañero nuestro, grabó con el móvil. A ver, esperad un segundo.
ver si me lo puedo enseñar así, fácil. Un segundito. Joder, hoy está perezoso el ordenador, no sé por qué. A ver. Un segundo, porque está grabado con el móvil y es lo que da, ¿eh? Pero vamos a ponerlo desde el principio. El vídeo del momento en que la pescadora llegó y con el móvil, desde el telescopio, Lander pudo grabar. Desde aquí un saludo a Lander. Ahí está, en el poste, y veréis quién le espanta y le dice que se vaya. Esa pescadora preciosa, Lander con el móvil en el ocular del telescopio para poder captar en una imagen, y de repente aparece una corneja y echa al águila pescadora de delante nuestro. Eso es lo que os quería enseñar del águila pescadora. Un tercero que ha aparecido en Urdaibai. Aparte de Roy, se supone que hay una hembra con anilla naranja o rojiza o roja, y este otro que no porta anillas, o sea que tampoco sabemos de dónde puede ser. Arra izan daiteke, baina arra baldin bada, si es macho, pues bienvenido sea. Pues quizás coge el territorio aquí y como ayer paró en este palo, pues oye, igual puede coger este nido delante nuestro. Imaginaros qué es lo que sería el poder tener en este nido un nido de águila pescadora. Un lujazo. Y yo con esas imágenes del águila pescadora pues voy a pasar a la retransmisión en euskera. Tan hori besar cada un dibat, una aperta para todos, y una abrazada molt gran. Y los que nos sigáis en euskera, pues aurrera. Y hoy ya 3 idiomas. El idioma pitufo en castellano y ahora en euskera. O sea que si queréis seguirnos, aurrera danok. Os dejo con el Urdaibai Bird Center y ahora empezamos la retransmisión en euskera. Gero arte, fins ara. Eta arratsaldeon berriz ere dan hori. Hementxe jarraitzen dugu zuek guztiokin gaurko maiatzaren 28 arratsaldeko emanaldi honekin. Ai, eta astu zaiter esatea bihar biodibertsitatearen eguna dela, mundu mailako eguna. Ospatu beharrekoa. Bueno, ospatu. Gaur egun daukagu zen arazo guztiekin, behintzat gogoratu beharrekoa. Eta gure inguruko biodibertsitateak daukan garrantzia gure artean partekatzeko eguna izango da biharko hori. Esaten digute
Egunero zerbait berria, gaurko eguna oso polita izan da. Ontxerako txiko ditzu ez. Zenbat gauza ikusteko aukera izan dugun gaurko egun honetan, baita zuzenean eta baita goizeko saioan ere. Opa, Pablo. Y los que estéis enganchaos. Ikusten duzuen nolako eguzkia. Udabeteko giroa. Beitu zelako irudi polita, kamaratik eguzkiarekin, eta hortxe, laino altu hoiekin, nik esango nuke zirroak direla, baina gero agian azarre ere egiten didate. Aiba, hortxe, atzean, beitu, entzuten izan dugu, bai, adur dala esango nuke, a ver. Bai. Ardia dira. Hau adur izango da. Segure ardiek ez dute horrelako doinurik egiten. Bai, deika egon da. Ardieri deika. Jesus. Urbilduko gara. A ver, ikusten ditugun. Apa! Ai, noski, bakarrik utziko zuten. Ze, ontsi agertu dira hemen, gure lau ardiak. Gazke gaur daukagu, hemen, egunotan ardiekin telenovelatxoa daukagu. Bai, arratzaldean den hori. Boas tardes eta buenas tardes. Bai, adur aharia, uste dut, bakarrik utzi dutela. Amen. Beitu, zuzenean. Amen, aurkezten dizuet, adur. Gure ahari berria. Ea nola hartzen dituzten, beitu, eta hor, bertsuntxo itzaina. Ea nola hartzen duten, egunotan, topeka ibili dira. Hemen ikusten duzue. Beitu ze polita dan adur. Hemen orkesten dutzuet. Ikusi ez txagutzen ez duzuenari adur ahari berria. Baina, bueno, beitu denak leku hausten diote. Ate guztiak. Ui. A ber. Zer gertatzen dan? Ui. Egunotan topeka ibili dira, pare bat egunetan, baina gero eta, bueno, onartu edo egiten dute, oso guapua bai. Baina, haber ikusten dugun, ies egiten die, Hemen doaz, bueno, buldozerrak ematen dute. Adurren atzetik. Errenka dabilena ere atzetik. Ez dute baketan usten, katxiz laporra. Bueno, azkenean egingo dira lagun, suposatzen dugu. Baina durko itaua hortxe, aparte. Beitu ze, polita dan adur, aharia. Bai, orain nino, lehen pentsatzen genduen hemen, bueno, dena menderatuta zeukala, baina nik ez esango neuke, Ondinok, gainera, beitu, harrapatu behar dugu ze sasiak eskegi zaizkio artiletik, katxiz laporra, ja, egoera deseskalada honetan edo jeitxiera honetan, behintzat artila ebaitzen diogun, eta etortze zaigun laguntzera gure lagun bat. Artila ebakitzeko makina daukana. Bai. Ze ia dagoeneko, nik uste dut, garaia dela, ekainean
pelukerietik pasatzeko. Eta behitu, guretzako lujo itzela, zenbat belarretan nola jaten duen, desbrosadora biziak, belarra jateko makinak, eta hegaztiak erakartzeko, Bai, adur superstar, noski baiez, baina bere fansoiek ondinok apurtxo bat zikotzak dira, Zikotzak da gaztelea susto dela rancias adurrekin. Gero hortxe egongo dira guztiz pozik, baina orain behintzat hortxe, aparte. Baina hori bai, hegaztiak erakarriz, hemen ikusten dugu arabazoso beltza. Geraik mugitze dituzten intsektuak eta jateko prest. Ardien artean, hortxe dabil, arabazosua. Aurpegia zuri beltza bai, hau ez da latxa arrasakoa, baina bueno, gueskara arrasistak, beraz, berdin zaigu. Dauka horrela burua eta badago arrasa bat. Ez dakite, orain ez dut gogoratzen, baina bai, dago arrasa bat, dala txurra, eta txurrak uste dut ikitze dutela horrelako burua. Baina orain buruz nabile, ez nago ziurra, baina segurenik honek nastea dauka, latxa eta horrelako ardi baten artean. Latxa eta txurraren artean, izatez artilea latxarena dauka. Bueno, orain dauka latxarena gehi, inguruko sasi guztiena. Ikusiko duzu gero pelukeretik pasatu ostean ze guapo eta guapa jarriko diran denak. Hi everyone, hi Alberto. Alberto jarraitzen gaitu egunero Londonetik. Ez dakit gaur Londonen zelako eguna daukazuen, eguzkitzu daukazuen edo ez, baina hemen ikusten duzue aitzakirik gabeko eguna. Bai, guk lehenko gunean norbaite komentatzen zigun, pena, latxa arrasakoa ez izati eta, bueno, eta itzel. Amendikatzetik, ez dakit den kaioa edo, pasatzen ari dana, bai, kaioa. Eta hau, sarreratxoa, adurrekin. Lehenko gunean, topeka eren egun, ibili ziren denak, eta orain, ja topeka ez dute egiten, baina ikuste duzu apurtxo bat aparte daukatela. Nik ez dakit, ez dauden bullying zantzu batzuk hemen, baina gero nik uste egingo dirala, Beitu, Londonen be eguzkitzu. Ezke hau, baldin jotzuet, aitzakirik gabe albetu. Hemen, lertxuntxo itzaina pasatu da egaz. Urbilu gaitezan, beti egiten dugu modura. Ereñozar mendi puntara, ermita ikusteko, eta ea ingurutik zairen bat, arranozu bezaleren bat. Beitu, oso kuriosoa da, ja jeitxiera guazi denetik, ja ambulantziak eta ertzainak eta entzuten ditugu fondoan, hegaztietatik aparte. Bai, azten, aparte daukate. Hemen, Ereñozarreko ermita. Gaur nahi nizuen beste Urdaibaiko txoko bategaz bat erakutsi. Muruetako telleria, baina biharko utziko dut. Denpora badago, hain beste izan dira gaur ikusteko aukera izan ditugun gauzak. Zuek, albaldin baduzu,
gero atzera bota alduzu ere emanaldia, eta eta izan dugu, zuetariko batzuk ikusi duzu, baina hortxe agertu dira zankaluzeak eta kopula bat zuzenean ikusteko aukera izan dugu, oso kopula berezia eta polita. Oin, ez dakit norantza joan dira, baina mendik baina urrun ez dira iduliko, oso tamentxe daudela, leskartean eskutauta. Gaur egun oso kompletoa eduki dugu. Ikusi ditugu kopula bat, ikusi dugu bebai morgil, amen. Zankaluzeak, talen kopula polita erakutsi digutenak, eta gero suposatzen dut Vicentek altxatzen duenean zuzenekoa YouTubera, hortxe jarriko duela ze minututan edo ze segundotan izan den erakustaldi hori. Zankaluzeak hemen, abi egiten geldituko diran, hegazti benetan lirainak eta politak, Pornitologia, bai, azten, bai. Justo ikusi dugu eta oso polita izan da. Ezin izan dugu grabatu, baina gero hortxe geldituko da, artxibatuta. Eta gero aukera izan dugu ere, murgilari arruntaren ahateinoak ikusteko, ahatetxoak. Baina orain, dagoenerko martxa egin dute. Hortxe fondoan entzuten da hegaztia, txinbo kaskabeltza, polite, Hurbildu gaitxesan irlatxoetara, baina irletan batez ere egunotan basate mordoa. Eta atzo ere esan genuen moduan, basate mordoa, arrak askotazko, lumajea aldatzen, eta lehen komentatu didate ere Iñaki edo ez dakit norri izan den, nola mantentzen duten beraien artean distantzia ere, Usten duzue? Hemendik gutxira guk ere hondartzetan horrela egon beharko dugu, bata bestetik urruntxo. Beitu nola aldatzen ari den lumak, hain ikusten dira zarpailduta moduan, ja haiek izan zituzten kolore berde urdinoiek galtzen eta marroi bilakatzen. Eta beitu, deskonfinamentu honetako beste ondorio bat, motorrak gero eta gehiago entzuten dira, eta hauek karreterati doaz, baina hortxe entzuten dira. Ikusiko dugu egun guztioetan nola aldatuko duten lumajea hegazti hauek eklipse lumaje marroiska lortu arte. Hemen oso antzekoa. Hemen emea eta atzo norbaite galdetu zidan nia ispilua galtzen duten, da bai, ispiluko lumak ere aldatu egiten dituzte. Horrelako lumaldaketa daukatenean batzuk iaia luma guztiak aldatzen dituzte, Ojo. Ai, ez da ikusten, ala bai, txarone, da gozatxoan nahi nuke zueri guzti hori erakutsi, baina ez togo ikusiko. Aize pena. Ze atzo desbrozadorekin ibili ginen eta gauzatxo bat egin genuen. Hemen egur honetan, poste honetan, pare bat erastun, benetazko erastunak, eskegi genituen, ea berzenterretik, hemendik, jendea kapaz bada irakurtzeko. Batzuk bai bagara,
Beraz, hau da, bistari emateko, apur bat, eta horrelako saiakera bat egiteko. A ber, arrano arrantzale baten eraztuna, edo lertxu, edo kaio baten eraztuna irakurtzeko gai garan. Eta hemen, belea, bai, beitu, mai, arrazoia horre, bai, beitu, horrek pena purtsu bat ematen dite, badakit guretzako latza izan dela, eta gizarte osoarentzako oso latza izan dugune etxeratze agindu hori eta konfinamentu hori, baina animalientzat eta naturarentzat, bueno, arnasa hartzeko momentu polit bat izan da. Eta guretzat ere, eta eguneroko doinu horietatik, kamioi, kotxe, motorretatik eta apur bat alde egiteko, ez da? Hemen, adur, apurtxoa zarpailduta ikusten duzu, Hene ikusten baldin badute aurreko jabeek esango dute, baina nora eraman dugu gure adur. Bai, idatzitazko zenbakiak, bai, jarri ditugu, mai, hortxe postean, ia jentea gaidan irakurtzeko. Bitu, baina eske kuriosoa da, Ze orain adur aurretik eta beste guztiak atzetik. Haupa, arratsaldeon Javi. Bitu, ordoaz, arrapaladan adurren atzetik. Beraz, azkenean bai lagunak egiten ari dira, uste dut. Hori bai, distantziak mantenduz, Bai, adur, ramen dago. Beitu, Javier, amintxe, adur. Inguruko sasi guztiekin, gainean, baina hortxe. Beitu, haupa adur, esan kaixo, kamarara. Jup. Orain leskak jaten, benetan leku askotan erabiltzen dira animaliak, mantentzeko horrelako ezeguneak eta leku batzutan uretan, adibidez uretan ibiltzeko ez dira ardiak, noski, baina uretan sartu gabe ere hemen dio itzela egiten digute hauek. Hainbat lekutan sartzen dituzte leskak eta uretako landaredia apurtxo bat mantentzeko eta dena kolmatatu ez desan. Eraitzen dituzte beste erag batetako animaliak. Holandan badaude ardi batzuk polderretan bizi diranak, esklusiboki. Adibidez, Polonia inguruan eta koinik izeneko zaldi batzuk erabiltzen dira, potxokan estilekoak. Bai, adur distantzia mantenduz edo bere lagunak distantzia mantenduz. Eta beste leku batzutan, adibidez, beste zaldi mota batzuk ere erabiltzen dira, Doñanan ere badaude zaldi batzuk marismeños edo ditzen diranak. Eta badakit, beste hainbat lekutan, bufaloak ere sartu dituztela uretako landaredia mantentzeko. Baina guk ez, guk hemen. Ardiak. Batez ere latxardiak eta adur oso majoa. Eta bai, azeria ontsa aipatu duzu Alberto. Bai, gaur euki dugu goiz bat oso polite ontsa erakutziko dizkizuet berriz ere irudi horiek. Eta esan behar dizuegu osa bat, ardiek inguru honetan ur gazia daukate, beraz ez dute edaten ur gazia hau, baina amengo ur geza da, beraz ez pentsa egarriak daudenik, ez gozeak daudenik, Hemen batez ere ardiak gehien sufritzen dutena izaten da apatxetan. Ezetasun handia dagoenean
apatxak eta bigundu egite zaizkie, eta batzutan sarritan zaindu berri izaten ditugu apatx kontuak. Bueno, jendeak ere podologiara joten du, ez da, eta podologoa etortzen da, adibidez gure herrira, hilean behin edo bihazterik behin edo etortzen da, eta gupe bai, ardi hauekin sarritan podologia egin barri izaten dugu, bai. Batez ere, euri garaietan eta inguru hau oso ezea da, baina hemen ibiltzen diren lekuan guztiz lehorra, behitu, ja kasu egiten diote. Bueno, ez. Ez da egiten hartzen duten oraindik, baina, bueno, gutxika hau padur. Eta, bueno, lehen esan dakoa, gaur egaztiak bai ikusiko dugu, eta ikusi ditugu, eta lehenengo hurbiluko gara, hortxe, hemen San Kalusen gana, beleak, hementxe bele bat, basaten ondoan, eta atzo esan gendu moduan, beleak ona etortzen dira, batez ere gauzak eskutatzera. Eta atzo, desborsatzen geundela, irlatxo batetan, hainbat eta hainbat gerezi aurkitu genituen. Seguruenik, belearen altxor eskutua, baina adur gizajoa, keba, Patricia. Egingo da, espero dot. Atzo benetan, momentu batetan larrituta dena egin ginen, ze askatu bezain pronto, hasi ziren gure latxa ardiak, topeka gilditu barik, eta momentu batetan joan beharra izan genuen, banatzera bai entzuten duzuena, zezaten genuen, gure adurko itadua, ondinok hil egin behar digute. Eta ez, gero ja, gauzan lasaitu ziren, da hori bai, momentutxu batetan egon zan hor sasitza batetan sartuta, goitaua, eskutuan, eta lau zorginak hortxe ondi ziren, antxe, kontrolatzen, noiz urtengo. Urbilduko gara ja dagoeneko basaten irla honetara, ze egia esan, lehen ere komentatu dut, ja dagoeneko, ja bada aste bat, limikolarikia ez duguna ikusi, ze ontxe dira maiatzeko azkenengo asteak, eta ekainan lehenengo aste biak edo, ia limikola guztiak desagertu egite zaizkigula iparraldera, abia egitera. Baina mendi gutxira bueltatuko dira, eta lehenengoa bueltatzen, segurenik, kuliska ilunak izango dira. Kuliska ilunak Andarrios Grande, Green Sandpiper, Xibita, eta Biluriko Oskuro, galegoz deitzen dena. Hemen behitu, basateak eta murgilari arruntak, bihar, eta hor burua gorriagaz, eta mentxe emea. Hau liraina benetan, ahate murgilaria. Eta mentxe egaltxo batetan, lertxuntxo txikiak. Little Ligret, Martinet Blanc, Garza Branca. Eta bitu, euren ezaugarri bat ikuste zaio hemen oso ondo. Atzapar horiak. Hankabeltzak, baina atzamarrak horiak. Lertxuntxo txikiaren ezaugarria,
Porron europeo edo porron komun, azten berdina dala uste dut, bai. Nik batzutan porron komun esaten du, beste batzutan europeo, baina uste dut gidan berdin datorrela. Murgilari arrunta. Euskaraz izan barko litzatke, edo murgilari arrunta edo murgilari europearra, baina niretzako europeoak denak dira. Kasu honetan, Murgilari motxodunak ere, porron moñudo horrek ere europarra dira, baina. Barkatu. Eta hori ikusi dugun detalia. Eta noski, irlatxotik salto egiten badugu, urbilduko gara, bueno, lehenengo guazen ustera ere, ubarroi handia, ondino gazteak, eta gazte hauek gelditu dira gure artean, abia egiteko lekura joan gabe, orain dinok ez dira sexualki helduak, beraz, datorren urtera arte edo, utxaron beharko dute. Eta guretzako, luxu bat, holan ikustia, hementxe gure artean, ubarroia. Atzo ikusten genituen, Tersgelineko mokosabalen koloniak eta argazkiak, eta koloniaiek izaten dira normalean mistoak. Zuhaitzetan egiten dituztenean, mokosabalek zuhaitzetan egiten dutenean abia, ubarroiekin batera egiten dute. Elkarreri babesa edo, ematen dira. Beraz, elitzak etxarra izango hemen ere, ubarroiak abia egiten hastia. Eta hemen, beti esaten moduan, mokosabalen irla. Lehen lertxuna ere egonda, baina ja martxa ero egin digu. Eta bitu ze lasai dauden mokosabalak irlatxo honetan. Gaur atxedenean, behitu, Raimundo galdetzen digu ia ahateak aseriak ahateak ez dituen harrapatzen da, batzutan bai, Raimundo. Batzutan nik uste dut, batez ere ikusi dugu ahatekunekin, eta, bueno, parean jartzen bazaie, noski bai, ez harrapate dituela, baina ahateak egite dutena da uretan sartu. Eta uretan normalean aseria ez da ondo moldatzen, hori bai, badago aseri bat, eta ber non aurkitu dezakedan, agian erakutsi aldut, aseri bat, a ber, segundo txo bat, badago aseri bat, duela urtetxo batzuk, hemen, bai, hemen daukat, uste dut ez bideoa izan behar da, baina aseri bat moldatu zela hemen, hori bai, irla honetan denak zutunik, moldatu zela arraina jatera. Erakutzeko dutzu eta argazki bat, eta gero bideo bat. Zan, agian da gaur ikusi duguna seria, Beitu, ze polite. Negua zan. Eta hemen, lasunak hartze zituen, baina zan aseri arrantzalea. Hartze zituen, hemen, lasunak, korkoiak, eta denak eramate zituen basora. Hau ikusten duzue, neguko hilearekin, Ze, benetan polite aseria. Bai, urtero gehien gustatzen zaiden irla hori da. Irla bajua eta txikia, ditu ze polita, aseri arrantzalea, izena jarri denion. Hori neguan zan, gero etortezen arrainarekin da eskutatu dite zuen, hau arra, ikusten da,
hau arrasala. Gaur emea esango genuke ikusi dugula. Tamen arraina utzi eta arrain bila joan. Arraina utzi eta arrain bila. Benetan polite. Eta hau udan, fijatu zaitez ez zelako hile aldaketa, Hemen hile laburragoa, noski, udan ez du beharra, beste bustana ere apurtxoa zarpaildua ero, baina gaur ikusi duguna izan da, benetan polite. Baina nahi dute, aurkitzen dudan, segundotxo bat, saiatuko naiz, ui, katxiz la porreta, ez dago hemen, ez dakit non egon daitekeen, azeri arrantzalaren bideoa, baina bueno, gaur ezpada bihar edo, beste egun batetan edo erakutsiko dutzuet, baina gaur erakusteko izan izena da goizian ikusteko aukera izan dugun bideo benetan erakargarria eta polita. Azeri bat Guineu katalanez, galegos ez dakit axente, ¿cómo es en galego zorro? Quizás pueda ser raposo o zorro a secas, pero quizás tenga algún otro nombre. Euskeraz azeria edo lukia ere deitzen da, eta deitu hemen ikusten dugu ardiekin, eta ikusiko duzu zelako balientea eta ausarta da gure adur azeriaren kontra nola egiten duen, beitu besteak berdin zaia azeria gotia ja ezagutzen dute, baina adurrek ez du ezagutzen eta jarraitzen du ingurutik bota arte. Hortxe azeria, basateak, lertxuna, azten galdetzen digo azeriak igeri egiten ondo, eta nik esango nuke baietz, baina normalean ez dira uretan sartzeko saleak, Raposo y golpe, ay que buena. Raposo y golpe. Hore apuntatu dut, hortxe adurrek bota du, baina berriz bueltan dator, eta hortxe dabil azerie, emea uste dugu dala, lurraldea markatzen, denpara guztian. Nahi du beste aldera joan, baina hortxe dator adur, eta ez dio usten, nortxe, beste pixa purtxo bat, eta adur atzetik. Baina azeria ez da tontua, eta buelta ematen dio bestaldetik. Egia, Javier, beitu, ba igual, ez nago urrun, eta igual sartuko dute adurre olioekin, baina ez. Ikusiko duzue nola ardi guztiak azeriaren atzetik, baina azeriak kale egiten die eta beraiek amendi dauden bitartean goratxoagotik agertuko da katxiz. Bai, ez dakit zer gertatu dan, hortxe ikusten dugu adur, bueno, azerie eta nola etorriko zaion adur ontxe kontra egiten. Azeria jentearekin izutzen da, bai, baina
bestela ez. Eta oin ikusiko dugu nola aseriek, ardiek jarraitzen duten, baina aseriak atzetik, abentxe ikusiko dugu nola agertzen dan berriro, eta utziko dizkigu irudi benetan politak. Hortxe. Iskin eman die, eta oin bestaldetik eta olioentzako eta oliotokientzako defentsarik onena da behar dan moduan itxita izatea, eta nik fallo hori eukin nuen lehenko gunean, hortxe, errakuntza bat izan nuen, eta etorri zitzaidan, segurenik hausi izango zen, ze postura egingo nuke kumekin edo gaztetxokin dagoela, orantxe, eta janari bila, eta noski, oliotoki bat aurkitzen baldin badu, eta atea irekita, zer nahiago, olioak erapurtxo bat inosoa dira, batzutan, eta astelena uste dut izan zela, 3 eraman zizkidan, 3 olio gazte gainera, justo erosi barriak, eta bueno, egingo jopa. Nik beti izan dut, guke zerga bat ordaintzen dugu gauden lekuan bizitzeagatik, eta espabilatzea daukagu, eta beste egun batetan itxi, hortxe, ikusten duzu territorioa beti markatzen txixa parrastadatxoa, eta gero gainera oso usaintzua izaten da, eta basotik zoazenean horrelako inguru batetik segituan asmatzen da horrelako usai gozo moduko bat, eta azeria pasatu den seinale oso ezaugarria da azeriarena, eta ikusten duzu nola lertxuna dagoen, basateak dauden azeria inguruan, baina uretara gutxitan, bintzat ez dut ikusi salta, eta hori bai, denak markatzen dute azeria, basate guztiak hurbiltzen dira, azeria dagoen lekuan esaten, badakigu hor zaudela, eta kontuz, ze ikusten zaitugu. Hortxe, azeria gaur goizeko protagonista. Bueno, protagonistetariko bat, ze, bai nagore, berriro kooperatibara joan behar nahiz, olio berriak erostera. Gainera, pasaren astean erosi nituen, San Isidro kooperatiban olio polita gainera. Eta, bueno, 7 erosi nituen, da bain 3 gutxiago. Ikusten dugu osasuntxu, eta nik uste dugu Patrizia bai emea dala, ze, pixa egiteko moduarekin eta nik ez dakit txakurren antzerakoa izango dan, baina txakurremeek normalan holan makurtuta egiten dute. Eta hori gaur euki duguna. Hori da Patrizia, eta hori nik ez nuen egin. Nik normalean olioak libre izate ditut baita ere hortutik, baina orain ja gauero txabolan sartzen direnean, txak, atea itxi eta listo. Eta ja arazoa ez daukat. Beraz, nire errua gaitik izan zen, akats bat egin nuen da. Hortxe. Beitu ze polita dan. Ardiak ere baditu arkakusuak. Eta ardiekin ia ikaratzen dan, normalean ez. Normalean beraikin jolasten ere ikusi ditugu seriak. Baukagu duela pare bat urteko bideo hau, bi seri, ardiekin jolasten, zeuden. Polita benetan, Beitu, irudi hauek, inoiz ez naiz nekatuko, irudi hauek ikusten.
behin baino gehiagotan erakutsi dizuet, Eta hortxe ibiltzen dira ardiekin jolasian. A ber, kasualitatez ez da bideo, baina bai horrelako bat da. Hauxe agian, hortxe, ardiak eta seriak lasai asko jolasian. Agian nire oliotokiko olioekin tripa beteta, baina ardiak hor lasai. Eta jolasian. Ikusten dozue, zein dan, udako ilaje eukitzen da dena, A ber, ikusten ditugun ardiekin. Bai, hauxe, hausartu da ardien gana joaten. Ez ba. Baina ikusten duzu zelako irudi politak. Baina ardiek ere ez diete importantzia handirik emoten, Gaur azerien monografikoa. Eta hemen sarritan ikusten dugu, Nik esango nuke astero. Agertzen dela azeria gure artean. Eta bukatzen joateko beste protagonista bat gaurkoa lehen ere komentatu dut, baina protagonista hori izan da hementxe irudietan erakutsiko dizuedan arrano arrantzale hau. Gaur goizian eta atzo arratsaldean ikusteko aukera izan dugun arranoa. Ez da roi, ez da ere ez dugu usten roiren maitalia edo laguna. Arrano arrantzale honek ez dauka erastunik. Atzo iritsi izan, ez atzo ikusi genuen, erastun gabe, atara genion argazki bat hementxe bertan, behitu, justo gure aurre aurre dagoen abian ondoan, eta hemen arranoa hankak ikuste zaizkio garbi, inungo erastunik gabe. Beraz, arrano berri bat, suposatzen dugu hirugarren bat, ez dakigu arra ala emea, segurenik arra izango da, Ze emea izango balitz, hemen ibiliko litzake uste roi aurrera atatzera. Eta gaur goizian ikusi dugun arrano arrantzale polite, egaz eta baita ere arrantzan gure aurrean, hemen ikusten duzue arrantzako saio bat egiten. Ez du arrainik harrapatu, hori egia da, baina arrano arrantzale polite benetan. Ez dakigu arra elo emea dan, baina nik ez dakiz egaitik nik arra dela esango nuke, ez da tamaina gaitik edo, baina bueno, gu gaitik hemen Urdaibai Berzenter ondoan gelditzuko balitzake, hementxe jarrita daukagun abia honetan, primeran, ze behitu non dagoen, ikusi nola hortxe leku horretan dagoen, eta non dago leku hori? Hementxe mokozabalak eta dauden lekutik, ez dakiz ergaitik, segundu txoa.
mokozabalak eta dauden lekutik gertu dago abia. Amentxe, a ver. Amen. Beitu, hau da, gu jarrita daukagun abia, Urdaibai berzenterra aurrean, baina atzo egon zan, poste honen puntan, hortxe. Gaur egongo balitz, ikusiko genuke primeran, baina gaur kale egin digu. Eta arratzalde politonekin, nik neuk, bihar, esango dutzuet, gaur raseriak izan dira, bihar batek daki zer dan agertuko jakuna inguru honetan. Egunero zerbait berria agertzen dan inguru honetan. Beraz, bihar arte dan hori, fins dema, eta maña, eta bihar barrio elkarri ikusiko dugu. Eta ia, bihar pitufoak etxean gelditzen diran, eta nire abots normalarekin hasten eizen saioa. Gero arte!